¿Qué pasaría si, en un instante, todo lo que pensabas que sabías sobre el amor, la seguridad y la felicidad se volviera del revés? El mundo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, y para Valeria Gómez, una contadora de 32 años de la Ciudad de México, ese instante fue marcado por un correo electrónico inesperado, una notificación de que acababa de ganar la Lotería Nacional por la asombrosa suma de 120 millones de pesos. Los sueños que habían estado enterrados bajo el peso de las cuentas y las responsabilidades de repente brillaron como oro en sus manos. Pero con ese boleto dorado vino una tormenta de emociones, miedos e incertidumbres que desafiarían el mismo tejido de su existencia. La vida de Valeria siempre había parecido una rutina cuidadosamente elaborada, una que ofrecía poco entusiasmo y aún menos esperanza para el futuro. Casada durante 5 años con Diego Méndez, un hombre lleno de sueños pero sin la ambición de perseguirlos, Valeria a menudo se encontraba atrapada en la monotonía de cálculos tediosos y preocupaciones financieras. Mientras Diego hablaba apasionadamente sobre abrir un bar, sus sueños parecían permanecer en un futuro nebuloso, muy alejado de la realidad presente que ambos enfrentaban. Valeria, la esposa obediente y la socia responsable, cargaba con el peso de sus luchas financieras, sus aspiraciones comprimidas bajo el peso de las cuentas y las responsabilidades diarias. Anhelaba más, una vida llena de propósito, aventura y quizás incluso un atisbo de libertad. Sin embargo, al mirar la pantalla que mostraba la confirmación de su victoria, ese anhelo rápidamente se transformó en un torrente de ansiedad. ¿Podría manejar una suma tan enorme de dinero? ¿Cambiaría su matrimonio, su relación con Diego? La sola idea de que su vida juntos se viera alterada por su golpe de suerte la llenaba de temor. ¿Y si Diego veía esto como una salida de sus problemas, sin reconocer las posibles consecuencias que podría desatar? Cuando finalmente reunió el valor para compartir la noticia con Diego, su reacción fue una mezcla de euforia e interés propio. Mientras celebraba la oportunidad de hacer realidad sus sueños, Valeria sentía que sus propios miedos se intensificaban. Diego imaginaba un bar lujoso lleno de risas y música, pero todo lo que ella podía pensar era en la fragilidad de su matrimonio y el incierto camino que tenían por delante. En lugar de unirlos, la victoria en la lotería comenzó a fracturar su vínculo. El dinero, que debería haber sido una fuente de alegría, se convirtió en una cuña, creando un abismo más profundo entre ellos. A medida que sus discusiones se convertían en peleas, Valeria se encontró en desacuerdo no solo con Diego, sino también con su madre, Sofía Méndez. Una mujer conocida por sus tendencias controladoras, Sofía veía a Valeria como un obstáculo para el éxito de su hijo. Nunca había aprobado su matrimonio y ahora, con la victoria en la lotería, su desdén se transformó en un intento desesperado de control. Usando la culpa y la manipulación como sus armas, Sofía presionó a Valeria para que invirtiera la mayor parte de sus ganancias en el bar de Diego, afirmando que demostrar su amor significaba sacrificar sus propios sueños por los de él. La angustia emocional era sofocante, y Valeria se sentía atrapada en una red de expectativas y demandas que amenazaban con asfixiar su propio ser. El conflicto se intensificó, y Valeria se dio cuenta de que necesitaba protegerse, no solo financieramente, sino emocionalmente. Buscó asesoramiento profesional y abrió una cuenta bancaria separada a su nombre, protegiendo el dinero tanto de los planes impulsivos de Diego como de la influencia abrumadora de Sofía. Las consecuencias de su decisión fueron inmediatas e intensas. Diego se sintió traicionado, su sentido de derecho chocando con la nueva determinación de Valeria. En un momento de desesperación, él y su madre lanzaron un ataque sorprendente, intentando forzarla a actuar quemando lo que creían que era el dinero de la lotería. Pero Valeria había anticipado sus acciones. El efectivo que destruyeron eran meras copias, una estrategia astuta para proteger su futuro. Ese evento se convirtió en un punto de inflexión. Valeria confrontó la cruda verdad de su relación con Diego. Nunca había sido sobre amor, sino sobre la comodidad y la seguridad que ella proporcionaba. En ese momento de claridad, tomó la dolorosa decisión de dejarlo y reclamar su vida. Impulsada por el deseo de convertir su dolor en propósito, se mudó a Monterrey, donde fundó la Fundación Nuevos Comienzos, una organización dedicada a empoderar a mujeres emprendedoras para que persigan sus sueños. En lugar de entregarse a lujos desmedidos, Valeria eligió invertir en el potencial de los demás, utilizando su fortuna para crear oportunidades y fomentar la resiliencia entre aquellos que, al igual que ella, habían enfrentado adversidades sociales y personales.
Los meses que siguieron fueron transformadores. Valeria floreció, encontrando fuerza en su independencia y propósito en su trabajo. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide en moneda, sino en las vidas que tocó y la esperanza que inspiró en otros. A medida que construía su fundación, descubrió una comunidad de mujeres que compartían sus luchas y triunfos, reforzando su creencia en la solidaridad, la resiliencia y el poder de los sueños. Sin embargo, justo cuando Valeria comenzó a abrazar su nueva vida, Diego se puso en contacto. Lleno de remordimiento, expresó su deseo de cambiar, admitiendo que estaba en terapia y queriendo reconciliarse. Si bien Valeria aún sentía cariño por él, entendía que algunas heridas son demasiado profundas para ser sanadas solo con palabras. Su viaje le había enseñado sobre el amor propio y la importancia de elegir el camino correcto, incluso si eso significaba dejar atrás lo familiar. Al final, la historia de Valeria es una de transformación, un viaje de vulnerabilidad a empoderamiento, de atrapamiento a liberación. El dinero que una vez amenazó con deshacer su vida se convirtió en el catalizador de su verdadera libertad. Descubrió que la forma más profunda de riqueza no radica en lo que uno posee, sino en cómo utiliza sus recursos para elevar a los demás, para crear un cambio duradero y forjar una vida llena de propósito y significado. Mientras Valeria miraba hacia el horizonte desde su nuevo hogar en Monterrey, finalmente pudo respirar libremente, despojada de las limitaciones de su pasado. Había aprendido que la vida, al igual que la lotería, es impredecible, llena de giros inesperados que pueden atarnos o liberarnos. Y en esa realización encontró su mayor tesoro, el poder de reescribir su propia historia, una llena de esperanza, resiliencia y la promesa de nuevos comienzos. A medida que Valeria se acomodaba en su nueva vida en Monterrey, la emoción inicial de la independencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por la dura realidad de su soledad. Cada mañana, se despertaba en su modesto apartamento, las paredes adornadas con su propio arte, un marcado contraste con el ambiente estéril de su antigua vida con Diego. Sin embargo, al pasar los dedos sobre el lienzo, los colores vibrantes parecían burlarse de sus dudas persistentes. ¿Era realmente libre o había intercambiado una forma de confinamiento por otra? La fundación era su salvavidas, un faro de esperanza para las mujeres que buscaban forjar sus propios caminos. Pero los desafíos que enfrentaba eran abrumadores. Conseguir financiamiento para la fundación resultó ser más difícil de lo que había anticipado. La emoción inicial de ganar la lotería había atraído atención, pero en cuanto pasó la novedad, muchos donantes potenciales dieron la espalda, escépticos de su capacidad para manejar un emprendimiento de tal envergadura. Valeria se encontró lidiando con las duras realidades de recaudar fondos, un ciclo agotador de cartas de rechazo y correos electrónicos educados y despectivos. Cada contratiempo desgastaba su confianza, obligándola a confrontar sus propias inseguridades sobre su valía y capacidades. Mientras Valeria luchaba por mantener a flote su fundación, encontró una aliada inesperada en Ana, una emprendedora apasionada que dirigía un pequeño café en Monterrey. Ana era todo lo que Valeria admiraba. Ferozmente independiente y sin miedo a expresar sus opiniones, había transformado sus propias luchas en un negocio próspero. Su amistad floreció entre tazas de café y sesiones de lluvia de ideas nocturnas. Ana se convirtió en una especie de mentora, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo navegar por las complejidades del emprendimiento. Sin embargo, a medida que su vínculo se profundizaba, también lo hacían las grietas en la nueva independencia de Valeria. Ana tenía una inclinación por el riesgo, a menudo sugiriendo estrategias audaces que hacían que el corazón de Valeria se acelerara de miedo. Cuando Ana propuso organizar un gran evento de recaudación de fondos para galvanizar apoyo para la fundación, Valeria dudó. La idea de reunir a una multitud y exponerse la hacía recordar momentos de ser juzgada y criticada, especialmente por aquellas personas de las que había tratado de distanciarse. ¿Y si fracasaba? ¿Y si se avergonzaba? Su estómago se revolvía de ansiedad, pero la firme creencia de Ana en su potencial encendió una chispa de valentía. Sin embargo, incluso cuando Valeria buscaba fomentar su nueva identidad, las sombras de su pasado se cernían sobre ella. La madre de Diego, Sofía, no había renunciado a los sueños de su hijo. Comenzó a difundir rumores en su antiguo vecindario, pintando a Valeria como una cazafortunas que había abandonado a su esposo por riqueza. Los murmullos llegaron a los oídos de Valeria, arrojados a un agudo contraste por las nuevas amistades que trataba de cultivar.
La perspectiva de ser ostracizada la aterrorizaba, y una noche, mientras estaba sentada en el café de Ana, el peso de todo se desplomó. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para esto?, confesó, su voz apenas un susurro. Ana, siempre perceptiva, colocó una mano reconfortante en el hombro de Valeria. La fuerza no trata de nunca sentirse débil. Se trata de seguir adelante incluso cuando lo sientes. Ese pequeño momento de solidaridad encendió un fuego dentro de Valeria. Se dio cuenta de que podía confiar en sus amigos y en su nueva comunidad, abrazando el apoyo que ofrecían en lugar de verlo como una amenaza a su independencia. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir un sentido de pertenencia, el pasado golpeó de nuevo cuando Diego llamó inesperadamente. Su voz sonaba tensa, llena de una mezcla de remordimiento y desesperación. Había estado asistiendo a terapia, afirmó, y estaba comprometido a hacer cambios. Escuchar su voz trajo una oleada de emociones encontradas, afecto, ira y un miedo profundo a su potencial de interrumpir la vida que había reconstruido con tanto esfuerzo. Valeria se sintió tirada en dos direcciones, el corazón que una vez lo amó y la mente que gritaba por autopreservación. La llamada desencadenó una serie de noches sin dormir, y Valeria se encontró luchando con los recuerdos de su vida juntos. Esos momentos de risa, de sueños compartidos, ahora estaban entrelazados con la sofocante realización de que Diego nunca la había visto realmente. Había visto la estabilidad que ella proporcionaba, la comodidad de su presencia. Pero, ¿alguna vez había reconocido sus aspiraciones como iguales a las suyas? En los días siguientes, el enfoque de Valeria en la fundación comenzó a desvanecerse. La incertidumbre de su relación con Diego se filtró en su trabajo, y la agitación emocional sofocó su creatividad. Se sentaba en su escritorio, mirando en blanco la pantalla de su computadora, mientras el peso de su decisión se cernía como una nube de tormenta. A pesar de los ánimos de Ana, Valeria luchaba por encontrar la determinación para avanzar. Se acercaba el evento inaugural de recaudación de fondos de la fundación, y Valeria sentía la presión aumentar. La emoción de Ana chocaba con la creciente ansiedad de Valeria. ¿Vendría la gente? ¿La verían como un fraude? Estas preguntas giraban en un torbellino de autocrítica. La noche antes del evento, se encontró caminando de un lado a otro en su pequeño apartamento, las paredes cerrándose, mientras visiones de fracaso danzaban en su mente. En ese momento de vulnerabilidad, contactó a Ana, quien llegó en minutos. Su espíritu decidido era un bálsamo para los nervios desgastados de Valeria. «Este es tu momento, Valeria. No puedes dejar que el miedo dicte tu futuro», le instó Ana, con voz firme y resoluta. «Recuerda por qué estás luchando». Mientras trabajaban juntas para prepararse para el evento, Valeria comenzó a encontrar su camino nuevamente. Ella recordó por qué había comenzado la fundación en primer lugar, el deseo de empoderar a mujeres como ella, de crear un efecto dominó de cambio. Esa noche, mientras se encontraba ante un pequeño grupo de seguidores, sintió la oleada de adrenalina recorrer sus venas. El evento fue un éxito modesto, y aunque no atrajo a la multitud que Ana había imaginado, se atrajo a un puñado de individuos apasionados que resonaban con la misión de Valeria. Cada conversación sincera reforzaba su determinación y le recordaba el poder de la comunidad. Sin embargo, incluso frente a esta ligera victoria, las cicatrices emocionales de la traición y el desamor persistían. Valeria sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, tanto externos como internos. Los susurros de duda no desaparecerían fácilmente, y los sentimientos no resueltos acerca de Diego continuarían atormentándola. La semana siguiente, mientras Valeria estaba sentada en un café reflexionando sobre su viaje, recibió un mensaje inesperado de Diego. Quería reunirse. Con el corazón acelerado, contempló las implicaciones. Era un riesgo, una oportunidad para confrontar su pasado y quizás encontrar cierre. Pero el miedo de reabrir viejas heridas era abrumador. Aún así, reconoció la oportunidad de reclamar su narrativa, de afirmar sus límites y definir su propia felicidad. Mientras se preparaba para la reunión, Valeria sintió una mezcla de anticipación y trepidación. Había luchado duro por esculpir una nueva identidad, por rodearse de personas que creían en ella. La idea de enfrentarse a Diego nuevamente la sumió en un torbellino de emociones. Sus palabras de remordimiento la atraparían de nuevo en su órbita,
o finalmente podría mantenerse firme en su verdad. En ese momento, Valeria sabía que enfrentaba más que una simple conversación con su esposo distanciado. Estaba confrontando la esencia misma de sus creencias sobre el amor, la lealtad y el coraje para redefinir su vida en sus propios términos. Las apuestas eran altas, y estaba decidida a salir de este encuentro no como una víctima de las circunstancias, sino como una mujer que había aprendido a ejercer su poder. Mientras Valeria se preparaba para encontrarse con Diego, el peso de la anticipación la oprimía. La llamada había agitado una tempestad de emociones, y ahora, enfrentarlo se sentía como estar al borde de un precipicio. Cada paso hacia ese café se sentía pesado con el equipaje de su historia compartida y el dolor de su separación. Respiró hondo, tratando de invocar la fuerza que había alimentado su viaje hasta ahora. El café estaba bullicioso, lleno del aroma de café recién hecho y del murmullo de los clientes. Valeria vio a Diego sentado en una mesa en la esquina, su rostro marcado por la incertidumbre. Sintió un torrente de emociones contradictorias mientras se acercaba a él, una mezcla de ira, nostalgia y un destello de amor que se negaba a extinguirse por completo. «Valeria», dijo él, su voz baja al mirarla. «Gracias por venir». Con un asentimiento, ella tomó asiento, decidida a mantener la compostura a pesar de la tormenta que se desataba dentro de ella. La conversación comenzó con cortesías tentativas, pero pronto se trasladó al corazón del asunto. Diego habló de su terapia, su compromiso con el cambio y su deseo de reconectarse. Sin embargo, mientras hablaba, Valeria sintió levantar un muro dentro de ella. Había luchado demasiado por recuperar su identidad, por construir una vida independiente de él. Mientras Diego compartía sus sentimientos, la mente de Valeria divagaba hacia los desafíos que enfrentaba con su fundación, luchas por financiamiento, el peso de las expectativas y los susurros de duda que se aferraban a ella como sombras. «No se trata solo de ti», dijo finalmente, su voz firme pero decidida. «He construido algo aquí, y no permitiré que nadie, incluyéndote a ti, socave eso». La tensión entre ellos se volvió palpable, y el corazón de Valeria latía con fuerza. La expresión de Diego cambió de remordimiento a frustración, e inclinándose hacia ella, bajó la voz. «No estoy tratando de socavarte. Solo quiero una oportunidad para hacer las cosas bien. ¿No puedes verlo?» Pero Valeria sacudió la cabeza, una mezcla de tristeza y determinación la invadió. «No decides qué es lo correcto para mí. Tengo que pensar en lo que quiero, en lo que necesito». La conversación se convirtió en una acalorada discusión, viejas heridas reabriéndose como cortes frescos. Diego la acusó de abandonarlo, de olvidar el amor que una vez compartieron, mientras Valeria contraatacaba con la amargura de la traición y la asfixiante presión de sus expectativas. Las emociones estaban a flor de piel, y a medida que sus voces se elevaban, Valeria sintió una familiar sensación de confinamiento regresar. Había luchado por escapar de esta vida, por ser vista como más que solo la pareja de Diego, y ahora sentía como si estuviera de vuelta en el punto de partida, atrapada en un ciclo de culpa y reproche. Al separarse, Valeria sintió un peso asentarse en su pecho. Esperaba claridad, pero se fue con una sensación de tensión no resuelta que la atormentaba. El viaje de regreso a su apartamento fue un borrón, su mente acelerada con pensamientos de su confrontación. El costo emocional pesaba sobre ella, manifestándose en un agotamiento físico. Para cuando llegó a casa, su cuerpo dolía y su mente estaba nublada de dudas. En los días siguientes, Valeria luchó por recuperar su equilibrio. El progreso de la fundación se estancó mientras su enfoque vacilaba. Se encontró alejándose de Ana, quien había sido su aliada inquebrantable. Ana notó el cambio y se acercó, pero Valeria desvió sus preocupaciones, ocultando la agitación que burbujeaba bajo la superficie. A medida que pasaban las semanas, la presión de dirigir la fundación aumentaba. Una solicitud de subvención crítica se acercaba, y Valeria sentía el peso de las expectativas aplastándola. En la mañana de la presentación, se sentó en su escritorio, los dedos flotando sobre el teclado, pero las palabras se le escapaban. La ansiedad la desgarraba por dentro, apretando su agarre mientras reproducía en su mente las acusaciones de Diego. ¿Y si era una fraude? ¿Y si fracasaba? Justo en ese momento, un mensaje de Ana rompió su espiral de desesperación. «Vamos a reunirnos. Puedo sentir que algo no está bien».
No tienes que hacer esto sola. Valeria dudó, pero finalmente aceptó. Cuando se encontraron, la calidez y energía de Ana envolvieron a Valeria, anclándola en el momento. No eres un fraude, Valeria. Estás haciendo algo increíble. Pero está bien sentirse abrumada. Está bien pedir ayuda. Las lágrimas llenaron los ojos de Valeria mientras liberaba las emociones reprimidas. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto. Pensé que podía hacerlo sola, pero siento que estoy fallando. Ana extendió su mano sobre la de Valeria. No estás sola. Has construido una comunidad de mujeres que creen en ti. Apóyate en ellas. No solo luchas por ti misma, luchas por todas nosotras. Esa conversación encendió una chispa de esperanza dentro de Valeria. Se dio cuenta de que su viaje de empoderamiento no tenía que ser solitario, podría ser un esfuerzo colectivo. Inspirada por las palabras de Ana, se lanzó a su trabajo con renovado vigor, elaborando la solicitud de financiamiento con pasión y claridad. Sin embargo, justo cuando comenzó a recuperar su impulso, surgió un desafío inesperado. Un periódico local publicó un artículo que cuestionaba la legitimidad de su fundación, citando una falta de transparencia y acusándola de mal manejo de fondos. El artículo se volvió viral, y Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su corazón se hundió al leer los comentarios. Críticas disfrazadas de preocupación se mezclaban con hostilidad abierta. Los susurros de duda que la habían atormentado regresaron con furia, susurrándole que tal vez Diego tenía razón. Tal vez estaba sobrepasada. En los días que siguieron, Valeria sintió que se estaba desmoronando. El estrés se manifestó físicamente, luchaba por dormir y su apetito disminuyó. Cada vez que abría su computadora portátil, el peso del artículo recaía sobre ella, sofocando su creatividad. La carga del escrutinio público era pesada, y se encontró retirándose a su caparazón, evitando las interacciones sociales y alejándose de la comunidad que había comenzado a construir. Ana, notando la creciente distancia de Valeria, la confrontó una vez más. No puedes dejar que esto te defina. Tienes que ser proactiva. Aborda el problema de frente. Muéstrales quién eres y qué representas. Valeria sintió una oleada de desafío ante las palabras de Ana, pero el miedo al fracaso se cernía más grande que nunca. ¿Qué pasaría si cometió un error? ¿Qué pasa si tienen razón? Preguntó, con la voz temblando. No tienen razón si no les dejas. Tienes que mantener tu posición, Valeria. Esto ya no se trata solo de ti, se trata de cada mujer que necesita tu fundación para prosperar. No dejes que te arrebaten eso. Decidida a recuperar su narrativa, Valeria respiró hondo y comenzó a redactar una respuesta pública, delineando la misión de la fundación, el trabajo que había realizado y su compromiso con la transparencia. También se puso en contacto con las mujeres que se habían beneficiado de su fundación, invitándolas a compartir sus historias públicamente. La respuesta fue abrumadora. Las mujeres comenzaron a compartir sus experiencias, inundando las redes sociales de Valeria con testimonios de gratitud y apoyo. La marea comenzó a cambiar, y Valeria sintió una sensación de empoderamiento crecer dentro de ella. Esta no era solo su lucha, era una postura colectiva contra las barreras sociales que todas enfrentaban. A pesar del resurgimiento del apoyo, Valeria aún lidiaba con sus demonios internos. La sombra de la traición de Diego y los susurros inquietantes de duda persistían, empujándola a cuestionar su valía. A menudo se encontraba mirando su obra de arte, los colores vibrantes ya no burlándose, sino sirviendo como un recordatorio de la belleza y la fuerza que residían dentro de ella. A medida que la respuesta pública al artículo se volvía más positiva, Valeria se encontraba en una encrucijada. La fundación estaba ganando impulso, pero también lo estaban los sentimientos no resueltos sobre su pasado. Con la llamada de Diego aún resonando en su mente, Valeria sabía que tenía que confrontarlo una última vez, no para reconciliarse, sino para obtener cierre. Decidida a enfrentar el pasado y abrazar el futuro, Valeria se puso en contacto con Diego, sugiriendo que se reunieran nuevamente. Esta vez, ya no sería la mujer definida por sus acciones o expectativas. Recuperaría su narrativa, no solo para ella, sino para todas las mujeres que la miraban en busca de inspiración. A medida que se preparaba para su reunión, Valeria sintió el familiar aleteo de ansiedad.
pero esta vez estaba teñido de un sentido de propósito. No permitiría que su presencia dictara su valía. Había superado tanto, y ahora estaba lista para enfrentar lo que viniera, más fuerte, más valiente y más decidida que nunca a forjar su propio camino. Mientras Valeria se preparaba para su reunión con Diego, sentía una mezcla de determinación y trepidación. No era meramente una reunión, era una confrontación con los fantasmas de su pasado. Había resuelto recuperar su narrativa, pero las sombras de la duda aún se aferraban a ella, susurrando recordatorios de sus vulnerabilidades. El café era un lugar diferente esta vez, uno en el que alguna vez encontró consuelo, pero ahora se sentía cargado con una tensión no dicha. Diego ya estaba sentado, su postura delatando un rastro de nervios. Pero Valeria había llegado armada con su renovada determinación, decidida a establecer límites y articular su verdad. «Gracias por reunirte conmigo», comenzó, sus ojos buscando un destello de la Valeria que una vez conoció. «Vamos directo al grano», dijo, su voz firme pero decidida. «Necesito que entiendas algo. He reconstruido mi vida, y no estoy aquí para revisar el pasado. Quiero avanzar, pero primero necesito saber por qué volviste a contactarme». Diego dudó, el peso de sus palabras calando hondo. «Pensé que podríamos empezar de nuevo. He estado trabajando en mí mismo, y quería mostrarte que soy diferente». Valeria sintió un aleteo de escepticismo mezclado con un toque de nostalgia. ¿Diferente en qué? Las palabras no significan mucho sin acción. Ya has dicho esto antes. Mientras hablaban, Valeria sintió las paredes cerrándose, las apuestas emocionales aumentando como aguas de inundación. La seriedad de Diego chocaba con los recuerdos de traición que inundaban su mente, y ella se preparó contra la marea de emociones conflictivas. Sin embargo, en medio de la tormenta, llegó un momento crucial. Un mensaje de la cuenta de redes sociales de su fundación sonó en su teléfono, llamando su atención. Curiosa, miró hacia abajo, su corazón acelerándose. Era una notificación sobre un evento local que celebraba a mujeres en liderazgo, con historias de resiliencia y empoderamiento. La estaban invitando como una de las oradoras principales. El evento era una oportunidad para amplificar su voz, para mostrar la fuerza que había luchado tan duro por cultivar. Pero entonces, apareció otra notificación. Un enlace de video de un miembro de la comunidad, titulado La historia de Valeria, Renacer de las cenizas. Intrigada, hizo clic en él. El video presentaba un montaje de mujeres compartiendo cómo su fundación las había ayudado a superar luchas personales. Mientras veía sus rostros iluminarse de gratitud, algo dentro de ella cambió. Las lágrimas le picaron los ojos al darse cuenta del impacto que había tenido, de las vidas que había tocado. Este era su propósito, su llamada. El peso de la presencia de Diego comenzó a desvanecerse, eclipsado por la urgencia de honrar esta nueva claridad. ¿Valeria? La voz de Diego interrumpió su ensueño, la preocupación grabada en sus rasgos. ¿Estás bien? Ella respiró hondo, sintiendo una oleada de valentía surgir dentro de ella. Estoy más que bien. Me han recordado por qué comencé este viaje en primer lugar. Diego la miró, la confusión y la frustración girando en su mirada. ¿De qué hablas? Estamos teniendo una conversación sobre nosotros. No, Diego, dijo firmemente, su voz inquebrantable. Esto ya no se trata de nosotros. Se trata de las mujeres que dependen de mí, que necesitan una voz. No puedo ser arrastrada de nuevo al ciclo de la duda y la culpa. Me niego a permitir que eso suceda. La realización la inundó como una ola purificadora. Había estado tambaleándose al borde de la incertidumbre, pero ahora sentía el suelo bajo sus pies solidificarse. Este no era solo un viaje personal, era un movimiento colectivo. Las dudas que la habían atormentado comenzaron a evaporarse, reemplazadas por una feroz determinación de mantener su misión. «Necesitas entender», continuó, su voz elevándose con una nueva fuerza. «He trabajado demasiado duro para permitir que alguien socave mi propósito. No estoy aquí para revisar viejas heridas, estoy aquí para sanar y elevar a otros. Si eso significa dejarte atrás, entonces así sea». La expresión de Diego cambió, la ira parpadeando en sus ojos. ¿Crees que puedes simplemente alejarte de todo lo que tuvimos? ¿Después de todo lo que pasamos?
Valeria enderezó los hombros, su corazón latiendo con fuerza pero resuelta. Tengo que priorizar mi futuro, Diego. No puedo seguir mirando hacia atrás. Necesitas hacer lo mismo. Espero que encuentres tu camino, pero ya no puedo ser parte de él. Al levantarse de la mesa, se sintió más ligera, como si las cadenas de su pasado se estuvieran rompiendo a su alrededor. Esta decisión no se tomó a la ligera, fue la culminación de su viaje, un testimonio de su crecimiento. Valeria salió del café hacia el aire fresco, una sensación de claridad cubriéndola. En los días que siguieron, el enfoque de Valeria se agudizó. El video y el evento fueron catalizadores que la impulsaron hacia adelante, encendiendo un fuego dentro de ella. Se entregó a su trabajo con renovado vigor, redactando discursos y organizando programas de alcance comunitario que amplificarían las voces de las mujeres a las que servía. El punto de inflexión no solo había sido una confrontación con Diego, sino una revelación de su propósito. El impacto emocional fue profundo. Había enfrentado sus miedos, reafirmado su fuerza y abrazado el espíritu colectivo de las mujeres que la necesitaban. Con cada paso que daba hacia el evento, sentía como el peso de la duda se levantaba, reemplazado por un sentido de empoderamiento que resonaba en su núcleo. A medida que se acercaba el día del evento, la anticipación brotaba a través de Valeria. Ya no era solo una fundadora, era una líder, una defensora y un faro de esperanza. Los desafíos que había enfrentado con Diego y el escrutinio de la prensa solo habían solidificado su determinación. El evento se desarrolló maravillosamente, con mujeres compartiendo sus historias de triunfo y resiliencia. Cuando Valeria subió al escenario, sintió la energía de la multitud envolverla, una ola de solidaridad que alimentaba su pasión. Habló no solo de su viaje, sino de la fuerza colectiva que todas poseían, el poder de la comunidad para elevar y empoderar. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que su viaje había cerrado el círculo. La confrontación con Diego había sido el catalizador que necesitaba para liberarse de su pasado y abrazar su futuro. Se encontraba allí no solo como Valeria, sino como una voz para muchas, un testimonio de la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad, el poder de la solidaridad y el espíritu indomable de las mujeres decididas a levantarse juntas. Los ecos de su discurso resonaron en los corazones de los presentes, y Valeria sintió una profunda sensación de realización. Había enfrentado su pasado, defendido su causa y emergido no solo como una sobreviviente, sino como una líder. La tormenta de la duda había dado paso a un horizonte lleno de posibilidades, cada nuevo día una oportunidad para inspirar y elevar. Y al abandonar el escenario, supo que esto era solo el comienzo de su viaje, un viaje no solo de empoderamiento personal, sino de transformación colectiva. El corazón de Valeria latía con fuerza mientras dejaba el podio, los aplausos resonando en sus oídos como una afirmación atronadora de su viaje. Sin embargo, debajo de la euforia, una chispa de duda persistía. ¿Podía realmente mantener este impulso? ¿Podía realmente alejar las sombras de su pasado, especialmente con Diego acechando en la periferia de su nueva vida? En los días posteriores al evento, Valeria se sumergió en su trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión. Estaba decidida a construir una red de apoyo para las mujeres en su comunidad, para amplificar sus voces y asegurarse de que nunca se sintieran silenciadas de nuevo. Pero la sensación molestosa de que Diego no había salido completamente de su vida la atormentaba. Ella había dejado clara su posición durante su reunión. Sin embargo, la tensión no resuelta colgaba como una nube de tormenta sobre sus cabezas. Sus aliadas más cercanas, Laura y Mía, fueron fundamentales durante este periodo de autocrítica. Se unieron a ella, animándola a abrazar su papel de liderazgo y recordándole la importancia de la comunidad. Laura dijo una noche mientras se reunían alrededor de la mesa de la cocina de Valeria, con una variedad de notas e ideas expuestas ante ellas. Estamos todas en esto juntas. Las mujeres a las que estás empoderando necesitan que seas fuerte. Mía asintió con entusiasmo. Su entusiasmo era contagioso. Y recuerda, nos tienes a nosotras. No somos solo amigas, somos tu equipo de apoyo. No tienes que enfrentar esto sola. Valeria sonrió, sintiendo el calor de su solidaridad, pero en el fondo sabía que el enfrentamiento con Diego era inevitable. No se trataba solo de él, se trataba de los restos de su pasado que aún susurraban en su oído, amenazando con socavar los cimientos que estaba construyendo.
Cada vez que pensaba en él, un nudo se formaba en su estómago, un recordatorio de la traición, el dolor y las lecciones aprendidas demasiado tarde. A medida que transcurrían las semanas, la preparación de Valeria para el próximo evento comunitario se volvía cada vez más intensa. Elaboró meticulosamente su discurso, entrelazando anécdotas personales con poderosas llamadas a la acción. El tema era claro: resiliencia frente a la adversidad. Sin embargo, con cada palabra que escribía, sentía una sensación inquietante de que Diego no la dejaría ir tan fácilmente. Tenía una manera de hurgar en sus pensamientos, de sacar a la superficie inseguridades que pensaba haber enterrado. Una noche, mientras Valeria estaba frente a su espejo ensayando su discurso, notó una nueva notificación en su teléfono, una invitación a un panel local sobre mujeres en el liderazgo. El evento se llevaría a cabo en el mismo lugar donde había confrontado a Diego por primera vez. La ironía le revolvió el estómago, pero sintió un impulso de determinación. No se dejaría definir por su pasado, lo enfrentaría de frente. ¿Estás segura de esto?, preguntó Laura, con el ceño fruncido por la preocupación cuando Valeria compartió su decisión. ¿Y si él aparece? Valeria respiró hondo, evaluando sus propios sentimientos. No puedo huir de él para siempre. Necesito enfrentar esto, demostrarme a mí misma que soy más fuerte que el pasado. Además, quiero mostrar a los demás que también pueden superar sus luchas. A medida que se acercaba el evento, Valeria se encontraba reflexionando sobre su viaje. Había enfrentado innumerables obstáculos, cada uno enseñándole una lección sobre la fuerza, la solidaridad y la importancia de la comunidad. Los sacrificios que había hecho en el camino no fueron en vano, la habían llevado a este momento. Sin embargo, la pregunta seguía siendo: ¿estaba realmente lista para confrontar a Diego, para enfrentar al hombre que una vez tuvo tanto poder sobre ella? Llegó la noche del panel de discusión, y Valeria sintió una mezcla de emoción y temor. El lugar vibraba con energía, mujeres de todos los ámbitos de la vida reunidas para compartir sus historias y apoyarse mutuamente. Al tomar asiento en el panel, escaneó la audiencia, con el corazón latiendo con fuerza. Vio rostros familiares, amigos, simpatizantes y mujeres a las que había ayudado a través de su fundación. Pero su mirada también se desvió hacia la parte trasera de la sala, donde Diego estaba, con una expresión inquebrantable. Una oleada de emociones la invadió: miedo, ira, determinación. Este era el momento para el que se había preparado, el enfrentamiento final que consolidaría su resolución o desharía el progreso que había logrado. A medida que comenzaba la discusión, Valeria escuchó atentamente a los otros panelistas, sus historias resonando con sus propias experiencias. Todas eran guerreras a su manera, cada batalla luchada y ganada allanando el camino para quienes vendrían después. Cuando llegó su turno de hablar, Valeria se levantó, el peso de su pasado mezclándose con la esperanza de su futuro. Estoy aquí hoy no solo como una sobreviviente, sino como una líder forjada en las llamas de la adversidad, comenzó, con la voz firme y clara. Estamos aquí porque nos negamos a permanecer en silencio. Nos negamos a ser definidas por nuestras luchas. A medida que continuaba, Valeria sintió como la marea de confianza la invadía. Habló con pasión sobre la importancia de la comunidad y el empoderamiento, instando a las mujeres en la audiencia a compartir sus historias. Con cada palabra, visualizaba las barreras que había enfrentado desmoronándose ante ella, las cadenas de su pasado desintegrándose en polvo. Pero justo cuando alcanzó el clímax de su discurso, Diego se levantó de su asiento, interrumpiéndola con una voz que cortó la atmósfera como un cuchillo. No tienes derecho a reescribir nuestra historia, Valeria. No puedes simplemente pretender que nada de esto sucedió. Un silencio cayó sobre la sala. Todas las miradas se dirigieron a él mientras el corazón de Valeria latía rápidamente en su pecho. El aire estaba cargado de tensión, y por un momento sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Este era el momento que había temido, el enfrentamiento para el que pensaba estar lista. Diego, dijo, su voz firme a pesar del tumulto interno. No estoy aquí para reescribir nada. Estoy aquí para reconocer mi verdad y empoderar a otros para que hagan lo mismo. No puedes quitarme eso. La audiencia permaneció en silencio, el peso de sus palabras colgando en el aire. Valeria pudo ver la incertidumbre en los ojos de Diego, el conflicto que ardía dentro de él.
Pero esto no se trataba solo de él, se trataba de su viaje, su crecimiento y la fuerza que había encontrado en su comunidad. Tus acciones tienen consecuencias, continuó, su voz elevándose con convicción. Pero me niego a permitir que tu pasado defina mi futuro. Estoy reclamando mi narrativa, y estoy aquí con las mujeres que han luchado a mi lado. No somos víctimas, somos guerreras. La multitud estalló en aplausos, el sonido reverberando por la sala como una ola de empoderamiento. Valeria sintió la energía cambiar, la fuerza colectiva de las mujeres alimentando su determinación. Podía ver el apoyo en sus ojos, la comprensión de luchas compartidas y la determinación de levantarse juntas. En ese momento, ella se dio cuenta de que la confrontación no solo se trataba de enfrentarse a Diego, se trataba de afirmar su lugar en el mundo, su compromiso con las mujeres que la miraban con admiración. Había transformado su dolor en propósito, y ahora estaba lista para mantenerse firme en su verdad. A medida que la expresión de Diego cambiaba de ira a algo que se parecía al arrepentimiento, Valeria supo que ya no sería rehén de su pasado. La confrontación final no solo había puesto a prueba su determinación, sino que también había consolidado su propósito. Se había enfrentado al mismo hombre que una vez tuvo poder sobre ella, y había salido más fuerte. Con el aplauso aún resonando en sus oídos, Valeria se alejó del podio, su corazón hinchado de orgullo y un sentido de pertenencia. No solo había confrontado su pasado, sino que también había forjado un camino hacia adelante, iluminado por la fuerza de las mujeres que la rodeaban. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que nunca estaba sola. La tensión en la sala chisporroteaba como electricidad mientras Valeria enfrentaba a Diego, su corazón latiendo fuerte pero estable en su ritmo. La energía del público la rodeaba, y podía sentir su aliento colectivo contenido en anticipación. La voz de Diego había cortado su momento de triunfo, un recordatorio de las sombras que habían permanecido demasiado tiempo. Pero esto no era solo un enfrentamiento personal, era una batalla por la esencia misma de su identidad, su autonomía y su compromiso de elevar a los demás. Valeria sintió el peso de su viaje presionando sobre ella, las innumerables noches pasadas luchando con sus miedos, el apoyo de Laura y Mía resonando en su mente. Cada lección aprendida había sido un peldaño, guiándola hasta este mismo momento. Recordó las veces que se habían acurrucado juntas, compartiendo sus sueños y dudas, levantándose mutuamente, inquebrantables en su creencia de que podían crear un mundo mejor para ellas mismas y para quienes las rodeaban. Tus acciones pueden haberme lastimado, pero también encendieron un fuego dentro de mí, continuó, su voz ganando fuerza. Subestimas la resiliencia de las mujeres que se unen para apoyarse mutuamente. No permitiré que disminuyas lo que hemos logrado. El público estalló en murmullos de acuerdo, algunos incluso se pusieron de pie, listos para unirse a ella. El corazón de Valeria se elevó, esta era su comunidad, sus hermanas en armas. Todas estaban luchando la misma batalla, cada una con sus cicatrices e historias. La confrontación se había transformado de un enfrentamiento entre ella y Diego a una postura colectiva contra el silencio que había mantenido a tantas oprimidas. Valeria dio un paso hacia Diego, su mirada inquebrantable. Puede que hayas intentado silenciarme, pero estoy aquí para amplificar las voces de quienes han sido pasadas por alto. Estoy aquí para mostrar que podemos superar nuestro pasado juntas. Mientras hablaba, pudo ver el conflicto desplegarse en los ojos de Diego. La ira que alguna vez lo consumió titilaba, dando paso a algo más vulnerable. Quizás era culpa o remordimiento, pero Valeria no tenía tiempo para analizarlo. Esto no se trataba de él, se trataba de las mujeres que necesitaban escuchar su mensaje, las mujeres que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. En ese momento crucial, Valeria tomó una decisión. No participaría en una batalla de palabras con Diego. En su lugar, dirigió su enfoque hacia el público, dirigiéndose a ellos directamente. No estamos definidas por nuestro pasado. No estamos cautivas por las acciones de los demás. Cada uno de ustedes posee el poder de reescribir su narrativa, de reclamar su voz y de apoyarse mutuamente en este viaje. El aplauso creció, ahogando cualquier rastro de duda. Valeria sintió el calor de la solidaridad envolverla, un escudo contra las sombras que Diego había proyectado. Pudo ver rostros familiares en la multitud, mujeres que habían compartido sus propias batallas con ella,
que habían encontrado fuerza en la vulnerabilidad. Eran testamentos del poder de la comunidad, de mujeres levantándose unas a otras. A medida que continuaba, Valeria sintió una oleada de energía recorrerla. Debemos ser implacables en nuestra búsqueda de justicia y empoderamiento. Podemos romper los ciclos de silencio y vergüenza que nos han mantenido confinadas. Juntas, podemos forjar un nuevo camino. Podemos crear un mundo donde ninguna mujer tenga que estar sola en su lucha. Con cada palabra, se sintió transformarse. El miedo que una vez la había atrapado comenzó a disiparse, reemplazado por una determinación inquebrantable. Ya no era la mujer que había permanecido en silencio, era una líder, una guerrera y un faro de esperanza. Y luego, el momento se cristalizó. Valeria entrelazó su mirada con la de Diego, su mirada inquebrantable. «Te perdono, Diego», dijo, su voz firme, «no por ti, sino por mí. El perdón no se trata de absolución, se trata de liberarme de las cadenas de tus acciones. Elijo avanzar, crecer y empoderar a otros. Tu control sobre mi vida termina aquí». La sala estalló en vítores, el sonido de aplausos y gritos de apoyo reverberando en una ola que la envolvió. Diego permaneció en silencio aturdido, la realidad de sus palabras chocando sobre él. En ese momento, Valeria se dio cuenta de que no solo había confrontado su pasado, sino que también había desmantelado el poder que alguna vez tuvo sobre ella. A medida que la audiencia se unía a ella, Valeria sintió que los lazos de amistad y solidaridad se fortalecían. Laura y Mía se unieron a ella en el escenario, su presencia un recordatorio de que nunca estaba sola en esta lucha. Juntas, representaban el corazón de un movimiento que no sería silenciado. El clímax de la noche marcó un punto de inflexión crucial, no solo para Valeria, sino para cada mujer en la sala. Simbolizaba la ruptura de cadenas, una afirmación de que podían reclamar sus narrativas, superar sus luchas y apoyarse mutuamente en la búsqueda del empoderamiento. Mientras miraba el mar de rostros, cada uno lleno de esperanza y determinación, Valeria entendió que esto era solo el principio. El camino por delante no sería sin desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos, fortalecida por las lecciones aprendidas y la comunidad forjada a través de experiencias compartidas. Con un corazón lleno de esperanza y un espíritu encendido por la resiliencia, Valeria bajó del podio, lista para abrazar el futuro que le esperaba, uno en el que lideraría, inspiraría y elevaría a aquellos que caminaran a su lado. El pasado la había moldeado, pero ya no la definía. En ese momento, era libre. El aplauso reverberaba en los oídos de Valeria, pero no era solo el sonido lo que la llenaba de alegría, era el cambio palpable dentro de ella. El momento que había esperado tanto tiempo había llegado, y con él vino una abrumadora sensación de liberación. Al bajar del podio, su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por emoción. No solo había recuperado su voz, había encendido un movimiento. A su alrededor, la atmósfera zumbaba de energía. Las mujeres se abrazaban, con lágrimas corriendo por algunas caras mientras otras llevaban amplias sonrisas triunfantes. Laura y Mía corrieron a su lado, sus expresiones una mezcla de orgullo e incredulidad. Valeria sintió el calor del abrazo de Laura filtrarse en sus huesos, un recordatorio del apoyo que la había sostenido a través de innumerables pruebas. «Era hora», respondió, su voz firme. «He terminado de dejar que el miedo dicte mi vida». Mía se unió al abrazo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Estamos tan orgullosas de ti, Val. Has cambiado todo». Esta fue la consecuencia inmediata de sus acciones, la realización de que su valentía no solo había transformado su narrativa, sino que también había inspirado a quienes la rodeaban. Todas compartían el peso de sus pasados, y al confrontar el suyo, Valeria había elevado el de ellas también. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, Valeria tomó un momento para respirar, absorbiendo la atmósfera. Notó a Diego de pie solo, los restos de la confrontación aún grabados en su rostro. Por un instante fugaz, consideró acercarse a él, pero recordó sus palabras, el poder del perdón que había abrazado. Se había liberado de su agarre, y al hacerlo, había redefinido los términos de su relación. «Vamos a celebrar», dijo Laura, sacando a Valeria de sus pensamientos. «Esto es monumental». Mientras se dirigían a un café cercano, Valeria reflexionó sobre su viaje.
Recordó a la mujer tímida que había sido, cautiva por el peso de su pasado. La transformación no había sido instantánea, pero cada desafío la había impulsado hacia adelante, enseñándole resiliencia. Había aprendido que la vulnerabilidad no era una debilidad, era una fortaleza. En los días que siguieron, Valeria notó los efectos en cadena de su confrontación con Diego. Mujeres de la audiencia se acercaron a ella, compartiendo sus propias historias de lucha y triunfo. Expresaron gratitud por su valentía, y Valeria se dio cuenta de cómo sus lazos se estaban profundizando. Las conexiones formadas a partir de experiencias compartidas se convirtieron en hilos en el tejido de su empoderamiento colectivo. Laura y Mía comenzaron a organizar talleres, inspiradas por el discurso de Valeria. Querían crear espacios para que las mujeres compartieran sus historias, para empoderarse unas a otras de maneras que nunca habían imaginado. Valeria se unió a ellas, su corazón llenándose de orgullo al ver la transformación florecer a su alrededor. Juntas, estaban fomentando un ambiente donde las mujeres se sentían seguras para expresarse, para elevarse por encima de sus pasados y apoyarse mutuamente en cada paso de sus caminos. Mientras Valeria participaba en estas iniciativas, se encontró reflexionando sobre el concepto de fracaso. Una vez había visto sus luchas como retrocesos, pero ahora las entendía como componentes vitales de su crecimiento. Aceptó sus imperfecciones, reconociendo que no disminuían su valor. En cambio, añadían profundidad a su narrativa, permitiéndole conectar de manera más profunda con los demás. En un momento tranquilo una noche, Valeria se sentó en su lugar favorito, un pequeño rincón en el café donde a menudo se reunían. Siguió su café, saboreando el rico aroma mientras contemplaba el camino por delante. El viaje estaba lejos de terminar, pero sentía una sensación de claridad. Continuaría desafiando las normas establecidas, abogando por la inclusión y la diversidad, y siendo una voz inquebrantable por la justicia social. El empoderamiento que sentía no era solo para ella, sino para cada mujer que alguna vez se había sentido silenciada. Valeria entendió ahora que su misión no era solo sobre logros personales, se trataba de forjar una comunidad que se elevará mutuamente, que luchara contra las estructuras sociales que buscaban mantenerlas confinadas. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Valeria abrazó su papel como líder. Habló en escuelas, centros comunitarios y conferencias, compartiendo su historia mientras amplificaba las voces de otros. Se convirtió en un símbolo de resiliencia, un faro de esperanza para aquellos que durante mucho tiempo se habían sentido invisibles. Mientras tanto, el impacto en Laura y Mía fue profundo. Ellas también florecieron como líderes, descubriendo sus propias voces y llamados. Laura, previamente reacia a compartir sus experiencias, comenzó a escribir sobre ellas, creando un blog que resonaba con mujeres de todo el mundo. Mía asumió un rol de mentora, guiando a jóvenes mujeres en su comunidad, ayudándolas a navegar sus propias luchas con gracia y fortaleza. Valeria disfrutó de su crecimiento, reconociendo el poder de la solidaridad y el altruismo. Juntas, crearon una red de apoyo que alentaba a las mujeres a abrazar sus identidades y reclamar sus narrativas. En una noche en particular, mientras se reunían para celebrar sus logros, Valeria miró alrededor de la habitación, su corazón lleno. La risa, las historias compartidas y las conexiones forjadas eran evidencia tangible del cambio por el que todos habían luchado. En ese momento, Valeria se maravilló de lo lejos que habían llegado, como sus vidas se habían entrelazado de maneras significativas. Valeria reconoció las lecciones que había absorbido, la importancia de la vulnerabilidad, la fuerza encontrada en la comunidad y el poder del perdón. A medida que la noche llegaba a su fin, Valeria salió, tomando un momento para respirar el aire fresco. Sintió una sensación de paz que la envolvió, un testimonio de la transformación espiritual que había experimentado. Ya no estaba atada al pasado, lo había abrazado, aprendido de él y emergido más fuerte. Y en esa quietud, se hizo una promesa silenciosa a sí misma: continuaría liderando con compasión, levantando a los demás y forjando caminos donde antes no existían. El viaje estaría lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos, armada con la inquebrantable creencia de que juntas podían crear un mundo donde cada voz fuera escuchada y cada historia importara. El futuro era brillante, y Valeria estaba lista para abrazarlo. Valeria estaba afuera del café, el frío del aire nocturno envolviéndola como un abrigo reconfortante.
Las risas y las voces dentro se desdibujaron en un cálido murmullo mientras se tomaba un momento para reflexionar sobre su viaje. Había recorrido un largo camino desde la mujer que una vez se sintió sin voz, encadenada por el miedo y la duda. Ahora era una líder, un faro de esperanza para tantas mujeres que habían sido silenciadas por sus propias luchas. Los eventos de los últimos meses habían iluminado el poder de la comunidad, la fuerza que se encuentra en las historias compartidas y el profundo impacto de la vulnerabilidad. Valeria recordó las lágrimas, las risas y la abrumadora sensación de conexión que se había formado entre todas. Era un tapiz tejido a partir de sus experiencias, una narrativa colectiva que era tanto única como universal en su esencia. Al mirar de nuevo hacia el café, vio a Laura y Mía comprometidas en una conversación animada con un grupo de mujeres, sus rostros iluminados por el entusiasmo. Cada una de ellas había crecido, asumiendo su propio poder de maneras que Valeria alguna vez solo había soñado para sí misma. El blog de Laura había ganado tracción, resonando con mujeres de cerca y de lejos, mientras que el programa de mentoría de Mía estaba empoderando a jóvenes mujeres para soñar más allá de sus circunstancias. No eran solo amigas, eran guerreras del cambio, cada una forjando su camino pero unidas por un propósito común. El corazón de Valeria se llenó de orgullo. Ella había encendido un movimiento, pero fue la fuerza de su solidaridad lo que realmente transformó vidas. Encontró consuelo en saber que no estaban solas, se estaban levantando mutuamente, rompiendo barreras y desafiando normas sociales juntas. En ese momento de reflexión, Valeria reconoció las lecciones que había aprendido. Había abrazado el fracaso como un peldaño, entendiendo que los contratiempos no eran el fin, sino oportunidades para crecer. El enfrentamiento con Diego había sido tumultuoso, pero también había sido un catalizador para su liberación. La había obligado a enfrentar sus miedos y redefinir su valor. El futuro se extendía ante ella como un mapa inexplorado, lleno de posibilidades. Valeria imaginó talleres en expansión, su fundación floreciendo y la red de mujeres haciéndose más fuerte. Imaginó nuevas iniciativas, colaboraciones y esfuerzos de alcance que extenderían su mensaje de empoderamiento a aún más comunidades. El pensamiento de esto la llenó de una energía excitante, estaba lista para abrazar lo que viniera. Mientras estaba allí, una profunda sensación de paz la envolvió. No solo había recuperado su voz, había descubierto su propósito. Valeria entendía que su misión no era meramente sobre su propio viaje, sino sobre abrir el camino para que otras reclamaran el suyo. Se trataba de crear espacios donde las mujeres pudieran compartir sus historias sin miedo al juicio, donde la vulnerabilidad fuera celebrada y donde cada voz importara. El calor del café la llamó de regreso adentro, y al entrar, la habitación estalló en aplausos una vez más. Se habían reunido para celebrar sus logros, pero la atmósfera estaba cargada de algo más grande: esperanza, resiliencia y un compromiso de continuar el trabajo que habían comenzado. Valeria sintió el amor y el apoyo de la comunidad que la rodeaba, y eso la llenó de una convicción inquebrantable. En medio de la celebración, Valeria se adelantó, su corazón latiendo con emoción. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó, su voz firme y clara. «Este viaje ha sido transformador no solo para mí, sino para todos nosotros. Juntos, hemos descubierto la fuerza que reside en la unidad, y hemos aprendido que nuestras historias son poderosas». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran. «Cada uno de nosotros ha enfrentado nuestras batallas, y cada uno de nosotros carga con el peso de nuestro pasado. Pero juntos, podemos elevarnos por encima de ellos. Podemos crear un cambio, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de quienes nos rodean. Sigamos compartiendo nuestras historias, levantándonos unos a otros y forjando un futuro donde cada mujer se sienta empoderada para hablar su verdad». La habitación estalló en vítores, y Valeria sintió una oleada de calidez fluir a través de ella. Esto era más que una celebración, era un compromiso con una visión compartida. Sabía que el camino por delante no siempre sería fácil. Había desafíos, momentos de duda y obstáculos que superar. Pero ya no tenía miedo. Había aprendido a abrazar lo desconocido, a encontrar fuerza en la vulnerabilidad y a confiar en el poder de la comunidad. A medida que la noche llegaba a su fin, Valeria salió de nuevo, las estrellas brillando sobre ella. Sintió un renovado sentido de propósito,
una convicción arraigada de que juntas podían crear un mundo donde cada voz fuera escuchada y cada historia importara. Valeria hizo un voto silencioso a sí misma. Continuaría luchando por quienes se sentían invisibles, abogando por la inclusión y la diversidad y apoyando a cada mujer en su camino hacia el empoderamiento. Después de todo, la verdadera fuerza no radica en el éxito individual, sino en levantarnos unos a otros. El futuro era brillante y lleno de posibilidades, y Valeria estaba lista para abrazarlo. Había transformado su dolor en propósito, y al hacerlo, no solo había cambiado su propia vida, sino que también había encendido una revolución de esperanza y resiliencia entre innumerables mujeres. Mientras se alejaba del café, una sonrisa cruzó sus labios. El viaje apenas comenzaba, y estaba emocionada por ver a dónde la llevaría. En ese momento, Valeria sintió una profunda conexión con todas aquellas que habían recorrido caminos similares. Sabía que no estaban solas, y juntas se levantarían, inspirando cambios y creando un mundo de posibilidades donde cada mujer pudiera prosperar. Recuerda, susurró al universo, nuestras historias importan. Y apenas estamos comenzando. Con ese pensamiento resonando en su corazón, Valeria avanzó, lista para enfrentar el mundo con valentía, convicción y un feroz compromiso de empoderar a los demás. Al abrazar la noche, se dio cuenta de que las posibilidades eran tan ilimitadas como las estrellas arriba, cada una un recordatorio de que la esperanza y el cambio siempre estaban al alcance. Y en esa realización estaba la verdadera esencia de su viaje, un viaje de resiliencia, empoderamiento y solidaridad inquebrantable. Con un corazón lleno de sueños y un espíritu encendido por un propósito, Valeria estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida, uno lleno de promesas y un impacto profundo. Ahora, te invita a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Cómo puedes abrazar tu historia e inspirar a quienes te rodean? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Tu voz importa. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más narrativas que inspiran el cambio y fomentan la conexión. Juntos, continuemos la conversación, elevémonos unos a otros y creemos un mundo donde cada voz sea celebrada.